Ok, bienvenidos todos al episodio número 24 de PLF. ¿Cómo estás, Elo? Todo bien, todo correcto. Bueno, este episodio tiene este título. ¿Te acordás del famoso libro Rebelión en la Granja? No. Bueno, ok, empezamos mal con el pie izquierdo. ¿Por qué? ¿Cuál es? De Orson Welles, la rebelión en la granja de todos los animalitos. Es un buen libro para que leas este Shabbat, Elo. Dale. Te lo bajás, te lo descargás, te lo imprimís y lo lees en Shabbat. Estamos en el episodio 24 ya de PLF y vamos a hablar hoy de no rebelión en la granja, sino rebelión en el Beit Midrash. Este capítulo, el 24 y el 25, Elo, mientras ajustás los retoques finales, van a ser sobre dos episodios en la historia judía, en los tiempos de la Mishnah, en el siglo I y II después de la Era Común, en los cuales hay dos rebeliones frente al Rosh Yeshiva, frente a la autoridad máxima de la Yeshiva, del Beit HaMidrash, de la Asamblea Rabínica, del Centro de Estudios Rabínicos. Dos grandes rebeliones que nos cuenta el Talmud frente a esas autoridades. Y vamos a leer las historias, son historias extensas, pero la idea es poder quizás encontrar algún mensaje, ir desarrollando la historia punto por punto. Esta primera historia, que denominamos Rebelión en el Beit Midrash número 1, la semana que viene va a ser la número 2, aparece en el tratado talmúdico babilónico de Brajot 27b. ¿Lo tenés ahí frente a vos, Elo? Dale, vamos. Vamos. Tanu Rabanán. Enseñan nuestros maestros. Ma'asebe talmid echad sheba lifnei Rabbi Yoshua be'amarlo. Ocurrió cierta vez que un cierto estudiante fue delante de Rabbi Yoshua y le dijo: Tfilat arbit, reshut Jehová. La plegaria vespertina de la noche, arbit, ¿es opcional o es obligatoria? Amarle y reshut le dijo: es opcional, no estás obligado a hacerlo si no querés, es reshut, no es obligatoria. Es como que la mañana, minjá, shaharit y minjá, la plegaria de la mañana y de la tarde son obligatorias según Rabbi Yoshua, pero la de la noche, la tercera plegaria diaria, es reshut. Va lifnei Rabban Gamliel, pero fue delante de Rabban Gamliel, que no estamos haciendo referencia a Rabban Gamliel de Yavne, el gran Rabban Gamliel que fue el Nasi, el presidente del Sanedrín en los tiempos luego de la destrucción del Beit HaMikdash en la ciudad de Yavne, fines del siglo I después de la Era Común. Dice: amarlo, tfilat arbit reshuto Jobá, amarlo Jobá. Le hace la misma pregunta a Rabban Gamliel, le dice: la plegaria vespertina, ¿es una obligación o es voluntaria? ¿Qué le contesta? Jobá. Es obligatoria. Rabbi Yoshua, ¿qué le había dicho? Reshut, es opcional. Rabban Gamliel le dice: es obligatoria. La primera pregunta que te hago, Elo, es, antes de continuar con la historia, ¿por qué este estudiante va y le pregunta a uno y le pregunta a otro? Y es lo que hacemos todos cuando no nos gusta la respuesta. Exacto. Es un estudiante como es Rabbi Yoshua y Rabban Gamliel era como papá y mamá. ¿Por qué? Porque si Rabban Gamliel era el Nasi, Rabbi Yoshua, ¿quién era? El Ab Beit Din, el segundo en el escalafón, es como el vicepresidente. Sí. Rabban Gamliel era el Nasi, entonces primero le pregunta al vicepresidente: a la noche, ¿es obligatorio rezar o es opcional? ¿Qué le contesta el vice? Opcional. Si querés rezar, si no querés, no reces. Rabban Gamliel, ¿qué le dice? Jobá, es obligatorio. Amarlo. Y el estudiante que lo quiere pinchar, porque este estudiante es como que quiere generar tensión entre las autoridades, amarlo. Y le dice a Rabban Gamliel: véalo, Rabbi Yoshua, amarli reshut. ¿Pero acaso Rabbi Yoshua, tu segundo en mando, me dijo que es opcional? Amarlo. ¿Y qué le contesta Rabban Gamliel? Amten ad shichnasu ba'alei tarisin le Beit HaMidrash. Espera hasta que lleguen los gladiadores, los escuderos, a la casa de estudios, al Beit Midrash. Estos escuderos está haciendo referencia a los estudiantes de Torá, que según el Talmud, un estudiante de Torá es como un guerrero, que se enfrenta en la batalla dialéctica del estudio de la Torá, como dos gladiadores en la batalla, hasta encontrar la interpretación correcta o la mejor interpretación. Este es el Reka, el punto de partida de la historia. Bueno. Algo importante, Elo, ¿por qué está esta discusión primero si hoy en día nadie discutiría si la tefilá de arbit es reshuto Jobá? Generalmente sabemos que la halajá te dice ¿cuántas veces hay que rezar por día? 3. 3, ¿cuáles son? Shaharit, Minjá, Arbit y Kriyat Shema. Bueno, y Kriyat Shema a la mitad, que es un corolario de arbit, pero 3 veces al día. Sí. Nadie te dice, no, mira, a la mañana y la tarde es obligatorio y a la noche si tenés ganas rezar o no reces. ¿Pero por qué hace esta pregunta? Porque en estos tiempos, fíjate qué interesante, que en estos tiempos, hoy en día ya la halajá es esa. Las 3 tienen el mismo grado de obligatoriedad. Pero lo decimos a todos para que sepan la historia de la tefilá, que originalmente Tfilat Shaharit y Minjá era obligatoria, Jobá, para todos, pero que había una duda en la tradición rabínica si la tefilá vespertina, la plegaria vespertina, era obligatoria o voluntaria. Según algunos era obligatoria,
Sí. Y según algunos era voluntaria. ¿Por qué es esto, Elo? ¿Sabes? No, la verdad que no. Porque una No de las tengo grandes idea. explicaciones que da el Talmud en la página anterior sobre el origen de la tefilá, de la plegaria, es que las primeras 2 tefilot diarias tienen una correlación con los sacrificios, los korbanot que se hacen en el Beit HaMikdash. Y Correcto. había un korban a la mañana, el Sí. korban tamid de la mañana y el korban tamid de Bein Arbaim, del atardecer. Por lo cual esos dos, pero a la noche no había ningún sacrificio nocturno, por lo cual los sabios dudaban si era o no. ¿Ok? Pero acá está este estudiante que quiere generar cierta tensión, ¿no? Y ahora vamos a ver la historia. Vamos al segundo párrafo. Cuando entraron estos gladiadores de la Torá, ¿estás ahí conmigo? Sí. Amada Joel Beshal, se paró el preguntador y preguntó: Tefilat Arbit, Reshut o Jobá. Volvió a preguntar. Es como que Rabban le dijo: ¿sabes qué? Yo no te voy a dar una respuesta, espera a que entren todos los estudiantes, que el Beit Midrash esté lleno, y volvió a hacer la pregunta. Y pregunta: ¿la plegaria vespertina es obligatoria o es voluntaria? Sí. Amarlo Rabban Gamliel, Jobá. Vamos. Jobá, que le dijo: obligatoria. No se discute. Amar lahem Rabban Gamliel le Jajamim. Rabban Gamliel le dice a los Jajamim: Kulam yesh edam shekolek. Klum yesh adam shekolek b'davarse. ¿Hay acaso alguno entre todos ustedes, colegas míos, estudiantes de Torah, que discuta este principio? ¿Qué es lo que quería buscar Rabban Gamliel? ¿Qué quería buscar Rabban Gamliel? ¿Quién iba a estar ahí también, entre todos los estudiantes y enseñando Torah? Rabbi Yoshua. Yoshua, eso te voy a Entonces, decir. ¿qué le que dice? ¿Hay acaso alguien que discuta Sí. este principio? Amarle, y Rabbi Yoshua. Lo. Y Rabbi Yoshua dice: No. no, pero pará, Rabbi Yoshua hace 2 minutos le había dicho al otro en Bueno. privado que sí. Cuando está Rabban Gamliel ahí, dice no. No, yo no fui. Nadie, no es que nadie discute. Ni siquiera se queda callado, no, nadie discute. Amarlo. Vealo, mishmeja, ambruli reshut. Pero acaso en nombre tuyo me acaban de decir que puede ser voluntario. ¿Qué significa esto? Amarle Yoshua, amod al ragleja veyodiu beja. Párate, ponte de pie para que puedan testificar contra ti. Es decir, para que venga el que dijo, ese preguntador que dijo que vos le dijiste que Claro. era voluntario, que era opcional, para que digan sobre ti. Amad Rabbi Yoshua al raglav ve amar. Ilma leani chai ve umet, yachol achai leachish et amet. Veachshav shani chai ve uchai, ayech yachol achai leachish et achai. ¿Qué dice esto Rabbi Yoshua? Rabbi Yoshua se paró y dijo: si yo estuviera vivo y él, el estudiante que preguntó, estuviese muerto, el vivo podría contradecir al muerto. Es decir, no, verdaderamente yo no dije que es reshut. Dice: sin embargo, ahora que ambos estamos vivos, él está vivo y yo estoy vivo, ¿cómo el vivo contradecirá al vivo? ¿Qué quiere decir? Ahí Yoshua se va para atrás y dice: cierto. Antes que testifiquen mal contra él, como que mintió, dice: es verdad, yo le dije que era reshut. ¿Qué? ¿Preguntas, dudas, comentarios? No, dale. Vamos. ¿Y entonces? Allá Rabban Gamliel Yoshev Bedoresh. Y en ese momento termina esta escena y Rabban Gamliel continúa sentado y enseñando Torah. Ve Rabbi Yoshua o Med al Raklá. Pero Rabbi Yoshua, Rabban Gamliel lo había humillado a Rabbi Yoshua. ¿De qué forma? Porque cuando todos estudiaban Torah, todos tenían que estar igual, todos parados, todos sentados. En cambio, ¿ahora qué hace? Imagínate una forma terrible de humillar a un estudiante, que es todo el mundo sentado y hay uno que está parado. ¿A quién había dejado parado? Ah, Yoshua. A Rabbi Yoshua. ¿Por qué? Por haber contradecido la opinión del Nasi, del presidente de la asamblea. Ades sherranenu kol ha'am be'ambru lechutzpanita meturgeman amod ve'amad. Rabbi Yoshua estaba de pie hasta que todo el mundo empezó a murmurar y le dijo a Hutzpit el meturgeman. Hutzpit el meturgeman era el que estaba enseñando y, digamos, dando la prédica en nombre de Rabban Gamliel en ese momento, y dijo: para. Y él paró. Es decir, paró la prédica. Y dijeron: Ambre, Ad kama na'atzirei benizel. ¿Hasta cuándo seguirá penando a Rabbi Yoshua? Dejalo, Dice: po. pará. Lo está humillando en público. Ok, él tenía una opinión alágica diferente. Uno decía que era Jobá, otro Reshut. Ya está, listo, Ya se está. disculpó. Dijo: me equivoqué, ya está. Pero aparte, no es solo esto. Dice: Rabban Gamliel no es la primera vez que lo humillaba a Rabbi Yoshua. ¿Vos te acordás de una historia que estudiamos hace poco, Elo? ¿Cuál era la de...? No. La de Yom Kippur. Por eso, pasó algo... Eso te iba a decir, eran los mismos personajes. Es lo mismo, exacto, muy bien. Dice: Rosh Hashanah ishtaked tzarei. Lo apenó ya el año pasado en Rosh Hashanah. ¿Cuándo fue en Rosh ¿Pero Hashanah? qué había pasado? No ¿Te me acuerdo. acordás que Rabbi Gamliel había dicho hoy es Ah, Rosh eso, Hodesh, Rosh y Rabbi Hodesh. Yoshua Eso te había iba a dicho: no, preguntar. Rosh Hodesh es mañana, y lo había obligado a Rabbi Yoshua a mostrar su humillación frente a Rabban Sí, Gamliel, que trayendo, ¿te acordás? el palo. El bastón El y las bastón. monedas y demás. Y dijo: ya el año pasado lo humilló en relación a eso. Y se continúa el Talmud: Bebejorot.
Maaseh de Rabbi Tzadok Tzarei. Digo, lo apenó también en el tema de los primogénitos, una Gemara en Masejet Bejorot, en el incidente con Rabbi Tzadok. Y ahora lo volvió a penar. O sea que ya 3 veces lo humilló públicamente Rabban Gamliel a Rabbi Yoshua. Y de vuelta, es el presidente humillando al vicepresidente, el Nasi, humillando. Dice, ¿y qué es lo que dice el pueblo? Ahora viene la revolución en el Beit HaMidrash. Vamos. Está Ben Avidei. Vamos y depongámoslo. Así directamente el pueblo dice. ¿Qué dicen los estudiantes de Torah? Basta. Sí. Basta de este Rabban Gamliel que se cree que por ser el Nasi puede humillar a todos los sabios que no opinan como él. Vamos y depongámoslo. Y ahora la gente se pregunta, ¿Man no Kimley? ¿A quién vamos a poner en su lugar? Es decir, ok, lo sacamos a Rabban Gamliel. ¿Viste ahora como toda la discusión de Maduro? Sí, Vamos a poner ahora un poco. A Rabbi Yoshua. Claro, vos decís a Rabbi Yoshua, pero va a haber un problema. Mirá, es interesante lo que decís porque el Talmud lo va a traer. Pero dice, ¿ahora qué? Despongamos a Maduro. ¿Y ahora quién viene? Claro. Como en el famoso, que se vayan todos. Ok, se vayan todos, pero alguien tiene que liderar. Entonces, vamos a sacarlo. Es una revolución en el Beit Midrash, una rebelión. No Kimei de Rabbi Yoshua, vamos a subir a Rabbi Yoshua en su lugar, que debería ser el segundo, porque si era el vicepresidente y cae el presidente, sube generalmente el vicepresidente. Pero dice, Balma Aseu. No, a él no se puede porque está involucrado en el asunto y no va a quedar bien. Exacto. Si el conflicto es entre el Nasi y el Ab Beit Din, no podés subir al Ab Beit Din. ¿Y a quién dice Nokima le Rabbi Akiva? Bueno, vamos a poner a Rabbi Akiva, que es otro de los grandes sabios. Dilma Anishlei de Leit Leis Hutabot. No, quizás Rabban Gamliel lo dañe, porque Rabban Gamliel venía de una familia muy prestigiosa, porque carece del mérito de los ancestros. No tenía Hutabot. Acuérdate que Rabbi Akiva era un pastor de origen humilde no que empieza a tenía estudiar Torah. Linaje. No tenía linaje, no tenía hijos. Y los sabios dicen, no, va a haber un problema con él. El Anokima le Rabbi Elazar ben Azaria. No, vamos a poner al trono a Elazar ben Azaria. ¿Por qué? De Ujaham, porque es sabio. Beu Ashir, y es rico. Beu Asir el Ezra, y es descendiente de Ezra. Tiene todo. Tiene plata. Pero qué feo lo que dijeron de Rabbi Akiva. Es feo. ¿Por qué es feo? Porque el linaje rabínico, horrible eso. Y sí, pero hoy en día, hasta el día de hoy, igual en ciertas asambleas y demás, en ciertos lugares del mundo judío, el hijo del Rebe es el próximo Rebe. Sí. Y esto es muy interesante. ¿Cuál es el mérito de ser el hijo de tal? Acá se esperaba que también fuese una persona sabia, con sabiduría y con poder. No, bueno, pero creo que eso arranca con el tema del linaje de David, ¿no? Entonces ya de ahí ya hay que tener linaje. Claro, todos los Levim que tienen que salir de todos los Juanim de los Levim, o todos los reyes de la dinastía de David. Claro. Y ahora Hillel también generó una dinastía rabínica. ¿Te acuerdas? Hillel, Rabban Gamliel, Rabbi Shimon ben Gamliel, todos esos. Hasta Rabbi Yehuda Nasi, que era el que compilaba. Pero es horrible, lo voy a decir públicamente, vamos, sin tapujos. Porque es como el pedigrí de un perro. ¿Sí? O sea, a ver los papeles de este tipo, ¿no? Para mí tiene que valer el que tiene más conocimiento. ¿Qué importa? Si inclusive Rabbi Akiva en un momento... pasa que Rabbi Akiva es como que asciende, pero después dice, no, no, porque no tiene linaje. Horrible. Exacto. Cuando el pueblo judío de verdad siempre fue el pueblo del libro y del estudio. Bueno, esa es la construcción romántica. A ver, sí o sí, hay algo importante para decir en este momento, que hay una diferencia sustancial entre el judaísmo bíblico sacerdotal y el judaísmo rabínico basado en los maestros. Es que para ser sacerdote tenías que venir de la tribu de Leví, ¿es cierto? Para ser rey tenías que venir de la tribu de David. Pero para ser rabino, idealmente, cualquiera de origen humilde podía ascender. Pero para ocupar el rol de Nasi, era como que todavía había estamos hablando de 2000 años. Hoy en día, quizás en el siglo XXI y en el New Age, podemos decir que todos tenemos el mismo nivel y demás. Pero hay algo del Ijus, del Zhutabot, que le daba. Sí. Vos y yo no estamos de acuerdo en eso. ¿Qué es lo que vale? El ser Jajam. Sí. Y acá, y es rico. ¿Por qué era necesario ser rico? Porque también pensé que iba a tener corrupción. No corrupción, como dice la parashá de la semana en Parashat Yitro que estamos leyendo, sino también por un tema de tener una conexión con la alta alcurnia. ¿En serio? Romana, y claro. No, yo pensé que el tema de tener plata era porque era más difícil que te corrompan, porque ya tenías dinero. Eso lo dice Sonei Betza, es una de las cosas que tiene que tener un juez de Israel, o digamos, ser ashir y ser rico, en el sentido de decir, si yo soy rico no necesito la plata, eso es un sentido. Pero en el sentido, el Nasi en este momento no es solamente el presidente de un Beit Midrash de una yeshiva, era el corresponsal judío con todo el mundo romano, con las autoridades romanas. Entonces necesitas a alguien de prestigio,
también para que el romano tenga un interlocutor. No sabía. Que haya estudiado griego, que haya estudiado latín. ¿En serio? Claro. Es lo mismo que me contaste la historia del famoso mito popular de que el Rebbe de Lubavitch estudió en la Sorbonne ingeniería. ¿Te acordás? Eso me lo enseñó Elo, les digo. Yo sabía que era un mito, pero él me contó un poquito más detrás de escena de qué es lo que habían dicho que había estudiado. No, ingeniería mecánica, pero en un terciario. ¿Pero por qué? Pero supuestamente había hecho ingeniería naval y demás. Porque, porque era la carrera de los príncipes. Esto es lo mismo, ¿entendés? Sí. Entonces, para dar la autoridad, para que un rebe hasídico le pueda hablar al mundo secular, ¿qué es lo que tenía que hacer? Claro. Tener el mismo nivel. Lo mismo con esto de la riqueza. ¿Está bien? Sigamos un poquito. Ujajam, de imakshele mefrikalei beu ashir de iet de itlei lefurjai levei keisar af uasalu falach beu asirei lezra de itlei zhut avot velomatse anish lei. ¿Qué es lo que dice acá? Dice, es inteligente y cualquiera que haga una pregunta compleja él podrá resolver. Por un lado es inteligente, puede resolver cualquier pregunta. Es rico, para el caso que haya que pagar honor al emperador. Es decir, ¿para qué también se necesita su riqueza? Claro. ¿Para qué necesitas que en la comunidad también, realmente el presidente de todas las comunidades? Es decir, estaría bueno que cualquier presidente de la comisión directiva sea gente de todos los recursos. Pero ¿qué es lo que suele pasar en las comunidades? Y el que tiene plata. Los más papotes tienen, porque es algo lógico. Porque también es lo que tienen que sustentar y tienen que salir a resolver un conflicto. Alguien tiene que salir a poner la plata. Entonces, si sos la autoridad, también sos el que pone. Exacto. Es un ideal en realidad que todos puedan. Pero hay algo de linaje. Y el último dice, y es un 10º descendiente de Zra, a Sofer, tiene mérito de los ancestros y el Rabban Gamliel no va a poder hacerle daño. Es decir, ¿a quién elegimos? A Rabbi Elazar. ¿Ok? Rabbi Elazar ben Azaria. Vamos. Atu Beam Brulei. Primero ahora lo tienen que conseguir. Fíjate que es toda una revolución. Es decir, vamos a deponer este líder, pero tiene que subir alguien en su lugar. Necesitamos buscar quién lo va a ocupar. Y van y hablan con Rabbi Elazar. Y dice, Nija Lei Lemar del Iji. Reish Metiv te dice, ¿consentiría a nuestro maestro en ser el presidente de la academia? ¿Estás de acuerdo? Amarleu, Isil Veinblich, Beinish Beiti, que dice, déjenme consultarlo con la gente del hogar. ¿Quién es la gente del hogar? La mujer. La Germu, la mujer. Y aparte, Beito Soishto. ¿Ok? Dice, ¿sí? El Talmud dice, la Mishnah en Yomá, dice que la casa del hombre es su mujer. La mujer es la casa. Dice, Asal Veinblich de Beiteu fue y le consultó a su mujer, Ambre y la Dilma Mavirim Leja, y la mujer que es muy inteligente. Dice, para, acaban de deponer a Rabban Gamliel. ¿Qué te dice que a vos no te van a deponer también? Que te usan para un día y al otro día te sacan. Amarley, Amarla, él le contestó, Lishtamesh inish yom ahada vejisa demokra ulemahal litvar. Dice, él le dijo, hay una tradición... dice, deja que un hombre use una copa de honor un día, incluso si se romperá el día siguiente. El que le contesta dice, me puede llegar a deponer, pero un día, ya tener el mérito de haber sido el presidente por un día, ya tiene mérito. Él le dice, quizás mañana rompan esta copa. Sí, pero déjame. Pero déjame un día disfrutarlo. Amberley, ella le sigue como retocando, como ella, al parecer es como que la mujer no quería que le ocupe este rol. Sí, no le iba a dar bolilla, no le iba a dar pelota. Claro, ya se iba a ir, se le iba a creer. Amarley, Litley, Giurta. Ok, dijo, quizás él te vaya a dañar. ¿Sí? Él te vaya a dañar y él que le contesta, deja que un hombre use una copa... eso te iba a decir. Hay una tradición que dice, uno aumenta en santidad, pero no lo disminuye. Sí. No, perdón. Hay un error acá en el arameo, pido perdón. Dice, quizás ella te vaya a golpear y le dice, hay una tradición que uno aumenta en santidad y no disminuye. Es decir, voy a estar bien de alguna forma. ¿Qué tenías? ¿Una pregunta, duda, Elo? No, que me adelanté un poquito. Bueno, no te adelantes, pará. No, por eso. Dale, vamos al 3. Dice, Au Yoma, Bar Tabnei Sarei Shanei, veave, y trajish lei Nisa, beadadu lei Tamnei Sarei de Rey Giurta. Ella le dijo, no tienes pelo blanco. Eso. Es decir, sos muy joven. Aquel día, él tenía 18 años, Rabbi Elazar ben Azaria. No es que estaban eligiendo a un
saqué en un No, sabio. pero perdón, ¿no es la Agadá de Pesaj? Es, ahora viene. Se me puso la piel de gallina. Muy bien, se te puso la piel de gallina. Es la famosa Agadá de Pesaj. Claro, yo decía, ¿este quién es? Este no es Federer, no es Nadal, no es Djokovic. Era muy inteligente, era rico. No, pero yo decía, ¿este muñeco quién es? Claro. Y mirá quién es. Por eso digo, no, Ahí de es Camarra él. Bilazar Ben Azaria. Es él. Arei Ani que ven Shivim Shana. Nunca entendí para Ahora qué lo entendiste. pusieron esta anécdota. Bueno, todavía no entendí para qué. Dice, ¿y qué pasó? Ese mismo día, él tenía 18 años, un milagro ocurrió y fue coronado con 18 coronas de pelo blanco. Es decir, se transformó en un viejo. La apariencia de un viejo. Porque, de vuelta esto, ¿hace falta ser una persona con barba blanca para dirigir una asamblea rabínica? No, quizás un pibe de 16 años lo sabe, pero no va a tener autoridad. Sí. Pero lo hacen viejo. Esto es lo que está dicho en la Mishnah en Brajot, que también es lo que aparece en la famosa Agadá de Pesaj. Dice, Rabbi Elazar ben Azaria dijo, soy yo como de 70 años, y no de 70 años. Dice, Arei ani que vem shivim shana. Cuando la famosa Agadá de Pesaj dice, soy como de 70 años y nunca escuché esta midrash sobre Yetziat Mitzrayim Baleilot y demás. Es lo que dice, soy como de 70 años, porque realmente ¿cuántos tenía? 18. 18. Bueno, hoy Elo... Esto lo vas a poder explicar en la Agadá de Pesaj este año cuando lo hagan en casa. Todavía no entendí nada, pará. Sigamos. Es decir, pero ¿para qué le ponen esto que es como de 70 años? Claro. Para hacer que, no solo para que la gente le dé autoridad. ¿Ok? ¿Seguimos con la historia? Sí. ¿Cómo venimos? Bien, ¿no? Sí, pero quiero entender. Pará, ¿no terminó? ¿O no? No terminó. Tana. Oto ayom salk'u leshomer apetach benatna lahem reshut letalmidim leikanes. Lo depusieron a Rabban Gamliel y en ese momento sacaron a los guardias de la puerta y le dieron a los estudiantes el permiso para que ingresen. Rabban Gamliel, al parecer, ahora vamos a ver, era un tipo bastante elitista que ponía en la entrada del Beit HaMidrash guardias. Que si alguien no tenía una característica particular, no lo dejaba entrar. En cambio, el día que pusieron a Rabbi Elazar ben Azaria, abrieron las puertas y dicen, cualquier estudiante de Torah, cualquiera que quiera estudiar Torah, puede entrar. ¿Y por qué hizo eso? Mirá, vamos a ver. ¿Qué hizo quién? No, Rabban Gamliel. Ahora Porque vamos a es ver. tipo un bouncer, los que rebotan a la gente en los... Shaya Rabban Gamliel Mahriz Beomer, porque Rabban Gamliel solía declarar y decir, Kol Talmid Sheino Tojo Kevar, o Lo Ihanes le Beit HaMidrash. Porque todo estudiante que su interior no sea como su exterior no puede entrar al Beit HaMidrash. ¿Qué significa? Decía, él quería a los mejores estudiantes, a los que son sabios y píos por dentro y por fuera, buenos por dentro y por fuera. Era un tipo bastante elitista. Es decir, un estudiante de Torah ya tenía que venir pleno. Y acá yo tengo hay una discusión en el Talmud en otro lugar. Es decir, si el concepto de Rabban Gamliel está bien, porque es decir, mira, tus estudiantes de Torah tienen que ser buenas personas de entrada, tienen que ser todos dignos, sabios, o al revés. O tenés que dejar entrar a cualquiera para que la Torah los cambie. Rabban Gamliel tenía una idea muy elitista. Solamente los que ya tienen sabiduría y tienen, digamos, un modelo ético, moral, pueden estudiar Torah. En cambio, los sabios le decían, pará un poco. Si es eso, solo van a quedar los que ya están adentro. Vas a convencer a los convencidos. En cambio, ¿qué necesitas? Abrir las puertas y que cualquiera, incluso aunque no sea una buena persona, que pueda estudiar Torah, porque la Torah lo puede transformar. Y dale. Vamos, Elo. Quiero ver qué pasó. Uayoma atfusei kama safsalei. Ese día se pusieron un montón de safsalim, se pusieron un montón de bancos. Pero no entiendo por qué el mismo Gamliel cambió. Lo quería perjudicar a... No es Rabban Gamliel. Ya ahora con la nueva autoridad, que es Rabbi Elazar ben Azaria, la primera decisión... Él fue. Claro, Elazar. la primera decisión como nací de Rabbi Elazar es decir, saquen a estos guardias y que cualquiera puede entrar. Listo. Claro, pues ya está depuesto. Claro, pero después el Talmud explica la lógica de por qué Rabban Gamliel había puesto estos guardias. Para que solamente entren los mejores. Ya entendí. Pero la primera decisión de Rabbi Elazar ben Azaria es que entre cualquiera. Dale, ¿Qué dice el Talmud? Y ese día se agregaron un montón de bancos. Es decir, dice, Amarle Rabbi Yohanan, pligue va, Abba Yosef, Ben Dostai, Rabanan, Hadamar, Atfuso, Arvame, Mea Safselei, Hadamar, Shva, Mea Safselei. Hay una discusión entre los dos sabios y aumentaron 400 o 700 estudiantes nuevos que entraron ese día. ¿Sí? Es decir, ¿qué pasó ese día que depusieron a Rabban Gamliel? Aumentó la matrícula de estudiantes. ¿Y qué es lo que va a sentir Rabban Gamliel? Uy, dejé a 400 tipos que querían estudiar Torah fuera. Sí. ¿Y qué es lo que le va a pasar? Avaka Hal Shadatei de Rabban Gamliel. En ese momento el espíritu de Rabban Gamliel se debilitó. ¿Y qué se dijo a sí mismo? Amar, Dilma Hasbe Shalom Menati Torah me Israel. Quizás Dios no lo permita, Hasbe Shalom, frené la Torah para Israel. Es decir, que al poner esta barrera de entrada a la sinagoga, al Beit HaMidrash, hice que estudiantes no estudien Torah. Es decir, frené la educación del pueblo de Israel. Y ahora el Talmud, para calmarlo, dice: Hasu lei
Bejalmei, Hatzvei, Hiurei, Demalin, Katma, Velo y allá Leito Veidatei, Veu de Hazulei. Dice, le mostraron a él en un sueño toneles blancos llenos de cenizas. Es decir, que hay como un sueño, una aparición que para calmar su espíritu le mostraron a toneles blancos llenos de cenizas. Es decir, toneles blancos que exteriormente parecían que estaban bien, pero en el interior no tenían nada. Para decirle no, que realmente todos estos 400, 700 que aumentaron, realmente no son nada. Es decir, vos tenías razón, deberías haber puesto estas barreras. ¿Pero qué significa cenizas blancas? No, tonel blanco es decir que afuera están bien. Acuérdate que Rabban Gamliel ha dicho que el interior tiene que ser lo mismo que el exterior y el exterior lo mismo que el interior. En cambio acá se muestra lindo un tonel blanco, pero lleno de cenizas, lleno de polvo, lleno de nada. Pero el tonel tendría que tener vino, por ejemplo, ¿o no? Claro, tener algo meshubaj, tener algo de valor. De valor, En cambio lo que dicen, no, todos dicen, Rabban Gamliel, quédate tranquilo. Todos estos que entraron no sirve para nada. Van a estar ahí, como viste, estos que se sientan al fondo para calentar el asiento. De acá no va a salir ningún jajam. Bueno. Pero ¿qué es lo que, fíjate lo que dice el Talmud? Sin embargo, este no era el caso. Solo le mostraron a aquel sueño para apaciguar su espíritu. Es como que los ángeles querían apaciguar el espíritu, pero dicen, no querían hacerle sentir mal a Rabban Gamliel. Pero decía, vos te mandaste una cagada. Vos impediste que muchos estudien Torah. ¿Ok? Y entonces... Vamos a seguir. Tana. Eduyot bo bayom nishnit. Bejol y kadambrinan bo bayom au yoma ava. Dice, se enseñó el tratado de Eduyot. Y toda vez que aparezca en la Mishnah aquel día, la palabra bo bayom, en aquel día, fue este día en el cual depusieron a Rabban Gamliel y subió Rabbi Elazar ben Azaria. ¿Sí? El tratado de Eduyot en la Mishnah en el Talmud no es un tratado sobre testimonios, sino que son diferentes testimonios sobre diferentes alajot de diferentes sabios y todos se enseñaron este día. ¿Sí? Y fíjate, vamos a continuar ahora en español para ir un poquito más rápido. Y no hubo ni una sola alajá que quedó pendiente de resolución del Beit HaMidrash. Ese día fue espectacular. Fíjate lo que están diciendo, que Rabban Gamliel había quitado la Torah del pueblo de Israel, que había 400, 700 personas que querían estudiar Torah y él no lo había permitido. Y ese día se enseñó Torah hermoso, dice. E incluso Rabban Gamliel no se abstuvo del Beit HaMidrash ni siquiera por una hora. ¿Qué pasó? A Rabban Gamliel lo depusieron, ¿pero qué? Sigo estudiando. Sigo estudiando porque mirá qué hermosa enseñanza esa. Ok, ya no soy el nazí, pero sigo estudiando Torah. Por cuanto se enseña que aquel día fue hacia el Beit HaMidrash Yehuda, el converso amonita, y les dijo, ¿se me está permitido entrar a la congregación? Le dijo a Rabban Gamliel, tienes prohibido entrar a la congregación. ¿Otra vez? Gamliel, pero si lo habían depuesto, ¿qué opina? Está bien, pero opinaba como un estudiante. Bueno, pero viste, es como ese presidente que lo sacan de ser el presidente de la comisión, pero todavía siente que tiene poder por haber sido hasta hace 5 minutos. Y dice, no, vos no podés entrar. Los amonitas, si bien aceptamos Geirim, aceptamos conversos, los amonitas no entran. Ahora sí. Le dijo Rabbi Yoshua, te está permitido entrar en la congregación. De vuelta. Ahora, pero Rabbi Yoshua... Pero son pares ahora. Ahora son muy bien. Ya no es uno arriba del otro, son pares. Le dijo él a Rabbi Yoshua, ¿no está dicho acaso? En Rabban Gamliel le dice, en la Torah no entrará el amonita y el moabita en la congregación de Israel, pero si la Torah me forash, dice en Deuteronomio 23... Los amonim y los moabim no van a entrar en la congregación de Israel. Los amonitas y moabitas, había habido conflicto con ellos en el tiempo que el pueblo de Israel estaba en el Midbar, pasando hacia la tierra prometida, y hay una alajá que dice no te puedes casar y no podés ingresar como extranjero, residente, como un converso a un amonito y amonita. Le dijo él a Rabbi Yoshua, ¿acaso Moab y Amón están en sus lugares de origen? ¿Ya ascendió Sanjerib, el rey de Asiria, y confundió a todos los pueblos? Ya que está dicho en Yeshayahu o en Isaías, quité las fronteras de los pueblos, saqué sus tesoros y con hombre fuerte abatí a sus habitantes. Y todo lo que está separado se separa de la mayoría. Rabbi Yoshua le contesta a Rabban Gamliel con un argumento alágico. Sí, originalmente los amonim y los moabitas tenían prohibido ingresar, pero Sanjerib, que movió a todos los pueblos de su lugar, ya separaron y había 2 amonitas entre egipcios o 2 amonitas frente a un lugar y otro, que ya no están todos juntos, ya no es un solo pueblo. Y hay un concepto en la alajá que dice... Bejol de Farish me ruba Farish. Todo aquel que está separado de su fuente de origen es como separado y ya perdió esa originalidad. ¿Sí? Por ejemplo, se usa en la alajá para el tema de kashrut. Por ejemplo, no sé, si ves una pila de 1800 chorizos taref, no kasher, vos no podés tomar uno de esos y suponer que es kasher. Pero si se separó ese chorizo, que sabías que va a haber un chorizo no kasher, pero hay 15 chorizos kasher y uno no kasher, podés comer cualquiera de esos porque el que se separó de su fuente, ese taref, ya es... De Hall de Parish me ruba Parish. Está separado. Sí, está separado en el coso. Es un concepto general. Es decir, si vos decís hay 10 hatijot, hay 10 pedazos de carne, y te dicen uno es taref, ¿sí? Igual podés agarrar cualquiera de esos, suponiendo que el tuyo va a ser el kasher. Y si comes el no kasher, meile. Está bien. Mira, ¿okay? Bueno, aprendimos algo. Le dijo Rabban Gamliel.
Vos que sos vegano no tenés problema con eso. No, pero... ¿Acaso no está dicho ni Irmiau y luego restituiré a los hijos de Amón a su sitio? Dice el Eterno. Empiezan una pelea y ya regresaron. Bueno, Le dijo Rabbi Yoshua, ¿acaso no está dicho restituiré a mi pueblo, a Israel? Y todavía no ha restituido. Inmediatamente le permitieron ingresar en la congregación. ¿Quién ganó esta discusión? Rabbi Yoshua. Vamos. La monita en ese momento le permiten. Fíjate cómo Rabban Gamliel no deja de ir Pero a no la... le tendrían que haber preguntado a... ¿Cómo se llama? A Rabbi Elazar ben Azaria. Es que seguramente Rabbi Elazar ben Azaria en ese momento dio la ley como Rabbi Yoshua. Ah, vos decís. Sí. Bueno, pará, y acá terminaron, vamos al final. Bueno, al final A dijo... ver la conclusión. Amá Rabban Gamliel. Dijo Rabban Gamliel, así fueron las cosas. Iré y apaciguaré a Rabbi Yoshua. Es decir, voy a pedirle disculpas a Rabbi Yoshua por haberlo humillado 3 veces. Cuando llegó a su casa, vio que las paredes de su casa eran negras. De Rabbi Yoshua. Le dijo él, por las paredes de tu casa es evidente que eres un herrero. Es decir, porque el herrero trabajaba y el humo y las cenizas hacían que la casa sea negra. Le contestó, ay de la generación en la cual tú eres el líder, ya que no sabes de la amargura de los sabios, de lo que sostienen y de que se alimentan. Y fíjate, Rabban Gamliel quiso ir a pedirle disculpas a Rabbi Yoshua. Sí. Y en cambio de pedirle disculpas, le dijo, se nota que vos sos un herrero. Que le dijo, que vos sos un pobre. Vos te tenés... Rabban Gamliel no tuvo que trabajar en su vida. Venía de una línea de presidentes de la asamblea de Hillel, de sabios, de ricos, y demás, y no tuvo que trabajar en su vida, dijo. Y Rabbi Yoshua le contesta, ay de la generación. Sí, en hebreo dice, hoy lo lador, yatá parnasó. Ay de aquella generación que vos sos el parnás, que vos sos el líder, que no entiende el dolor ajeno, que no entiende el sufrimiento ajeno, que no entiende que otros se tienen que ganar el pan. Vos nunca tuviste que trabajar en tu vida. Yo aparte de estudiar en el Beit HaMidrash, tengo que salir y trabajar. Sí. Le dijo, me disculpa ante ti, perdóname. Él no le prestó atención. Pero Rabban Gamliel le dijo, hazlo por el honor a mi padre, y lo perdonó. Rabban Gamliel usó el Zhut Avot, el mérito de su padre, para que Rabbi Yoshua finalmente acepte su perdón. Colorín colorado, la primera rebelión en el Beit HaMidrash, en el cual depusieron al Rabban Gamliel por Rabbi Elazar ben Azaria, ha concluido. Elo, ¿qué opiniones, ideas sobre esta historia? No, que Gamliel era bastante jodido, ¿eh? Sí. ¿Pero vos crees que eras jodido para bien o para mal? Eso es lo que quiero en los últimos 2-3 minutos trabajar. Porque esta es la diferencia. Lo que quiero trabajar hoy contigo, Elo, es ¿era autoridad o autoritarismo? Y creo que hay una línea muy fina entre mantener una autoridad y pasar a ser autoritario. ¿Qué opinas? ¿Qué te parece? No sé, porque estoy como con sentimientos encontrados con Rabbi, ¿no? Rabbi Gamliel. Rabban Gamliel. ¿Rabán? Claro, Rabán, porque Rabán era, cuando el título de Rabán era el Nasi, el gran rabino. Por eso, con Nun al final. Con Nun al final. Rabban Gamliel. Es el rabino de rabinos. Rabán. Sí, porque la verdad lo humilló 3 veces, era bastante polémico, lo tuvieron que deponer y una vez depuesto seguía peleándose con todos porque claro, se la creía. Pero bueno, al final igual acá me tenés que decir Elo. O sea, todo esto está novelado, o sea, que le pidió perdón o no. Sí, a ver, seguramente haya algo de reca histórico, algo de contexto histórico, un semilla histórico que pasó. Una deposición en el Beit HaMidrash y conflictos internos. Ahí se habrán reventado. Se habrán reventado. ¿Ves? Uno idealiza, no, antes se amaban todos. No, se mataban entre todos. Eso te iba a decir. Yo esta historia la veo se habrán reventado. Esto es una historia novelada, romantizada de lo que seguramente habrá pasado. Conflictos en poder entre el presidente y el vice. Sí, nada, por eso. Hay algo de histórico igual en esto, pero seguramente habrá sido novelado porque hay otras paralelos que cuentan historias diferentes. Claro, está bastante linda. Ay, no, pase usted, por favor. No, Uriel, sea usted, nada. Claro. Viste que siempre se dice que Beit Hillel y Shammai que discutían Torá, pero al final se respetaban entre sí. Bueno, muy lindo, es único. Pero hay otra historia en el Tratado de Shabbat que se dice que hay un día que mataron como a 10.000. Los de Shammai mataron a 10.000 de Hillel. Sí. Y acribillaron a todos. Bueno, ¿viste? Como... Pero eso cómo es. ¿Cómo? Eso, o después lo vamos a ver, pero a ver, para mí esta historia lo que tiene es que te muestra, desidealiza por un lado, no, la autoridad rabínica que nadie le puede discutir. Pará, si hay un rabino que está pasando de la autoridad al autoritarismo, ¿viste? No, un rabino no, lo que dice hay que seguir y demás. Pará, acá tenemos en el Talmud una historia, un rabino que se está pasando de esa autoridad. O la autoridad es decir, mantener la unidad. Pero acá, humillar a otro, que se quede parado. No, pero por eso, esta pregunta ya te la hice otras veces. ¿Qué quieren enseñar con esto, entendés? El autor, los autores. Okay. O sea, ¿qué es lo que quisieron? Más allá de lo que nosotros después entendamos o encontremos dentro de la historia. O sea,
me queda un poco confuso porque o que quieren decir, no, mira, Gamliel era súper malo, lo humilló 3 veces, al final lo depusieron de tan autoritario que era, pero al final le pidió perdón. Pero el otro no lo perdonaba, Rabbi Yoshua, lo perdonó por mérito de los padres, como diciendo, mira, vos sos un HDP. Pero bueno, dale, ponele que te perdono. Sos descendiente de Hillel, entonces. No, por eso, por Sejuta Bot, porque él le dice, perdoname, no, y le dice, bueno, dale, hacelo. Y dice, bueno, dale. Y termina ahí, lo perdonó. Punto suspensivo y ya está. Sí, pero medio raro. Por eso digo, ¿qué es lo que quieren? ¿Entendés? Si esto se escribió es por algo. Sí. O sea, por un lado es digo, para ¿cuál fue la contarte que había conflictos internos. Por un lado, eso es lo primero. ¿Te parece? Sí. Qué por raro. el otro, me parece que también tiene que ver con mostrar modelos de liderazgo, que también lo vamos a ver en la próxima historia que vamos a el próximo capítulo. Diferentes modelos de liderazgo, entre el liderazgo autoritario y el liderazgo más carismático, el liderazgo que puede contemplar la disidencia. Y también esta es una historia que habla sobre disidencias. Si el líder se banca, que otro diga otra cosa. Es Tefilat Arbit, Reshut o Jobá. Digamos, te muestra la génesis también de esta historia y cómo los rabinos muchas veces abusaban de aquel poder, y también es una enseñanza quizás para futuros Rashei Yeshiva, para futuros líderes de las yeshivot, de las congregaciones y demás, de cómo tener que actuar para que no te depongan. También es una crítica interna al sistema. ¿Te parece? Claro, porque si no, a ver, esto es lo lindo del Talmud. No es que todos los personajes son perfectos, incluso a ver, Rabban Gamliel lo respetamos porque él es el gran Rabban Gamliel. El que salvó al judaísmo luego de la destrucción, el que fue el nazi en la ciudad de Yafne, a fines, la década del 70, 80, después de la era común. Pero se mandó varias macanas y era un tipo autoritario. Y también parece que pone en cuestión y pone en jaque en esta historia qué es lo que uno busca en el líder. Esto que habíamos visto. El hijus, ¿es importante o no? El pedigrí, ¿es importante o no? Que sea rico, ¿es importante o no? Que sepa Torah, ¿es importante o no? Que sea respetuoso con igual, el Cal. A mí me confunde este relato porque al final, si se hace una rebelión, pueden deponer a cualquiera. Porque ¿cómo sabes que todos estos estaban acertados y el único que no era Gamliel? Digo. No. Es como estamos hablando con Maduro. O sea, Maduro, ¿está bien o está mal lo que está haciendo? ¿No? Saludos a todos los venezolanos. Pero, ¿me explico? A ver, sí genera esa tensión de dejar abierta la puerta que, pará, oye, che. No, porque el Rosh Yeshiva nos está molestando mucho, está humillándonos todos, vayamos a deponerlo. Bueno, pero eso te voy a decir, la historia que estudiamos, la de que iba con el bastón que la cita en esta historia. Y las monedas, ahí sí, y le da un beso, como que era bueno Gamliel. Ahí me gustó, pues diciendo, mira, soy autoritario, me tenés que respetar a mí, y le dijo, vos tenés razón, ¿no? Era linda esa historia, como diciendo, pero hay que respetar la autoridad. Acá me parece que esta historia está haciendo todo lo contrario. Está incitando a la revolución, a la rebelión, porque donde no te gusta... Es como una historia trotskista revolucionaria. Claro, porque en la otra decía, mira, te quiero y hasta tenías razón, pero ¿sabes qué? Hay que respetar la autoridad. O sea, mientras dure el mandato, que ahí no había mandato de 4 años, 6 años, 8 años. Pero por eso es la complejidad del Talmud. El Talmud son 2.800 páginas. ¿Viste? Lo que dice, no, el Talmud dice. Yo odio que alguien diga el Talmud dice. No, porque la el Talmud, Torah dice. Ok, la Torah dice. Porque el Talmud dice A. Sí. Y estoy seguro que el que sabe estudiar Talmud va a encontrar la B. Sí, acá tenemos eso. Acá tenemos una historia que la autoridad por sobre todo. Eso te iba a decir. Y acá es el respeto de los súbditos por sobre todo. No me acuerdo qué capítulo era, muy mal nosotros, pero digo, para que lo vamos a poner en la descripción. Pero ahí sí me gustó porque dijo, bueno, hay una autoridad, esa autoridad Gamliel que parece que es malo, al final es bueno, le da un beso. Lo hace por el bien de Israel. Lo hace por el bien de Israel, no sé qué. Pero en esta es como que te está, como decís vos, te está enseñando exactamente lo opuesto. Si hay uno que no te gustó un poquito, porque aparte estábamos discutiendo... Bueno, pero no es te gustó un poquito. Ya dicen, ya es la tercera vez que humilla a Rabbi Yoshua. Ya le perdonamos una, le perdonamos otra, le perdonamos otra. Bueno, pero a Yoshua y a todas las otras cosas que habrá hecho que no le gustan. Seguramente. Pero digamos, es como el Talmud muestra, por un lado, el respeto a la autoridad por la autoridad misma, por el bienestar de la sociedad. Y por otro lado, que cuando esa autoridad pasa de ser autoridad a ser autoritarismo, y que me parece que esta es la historia que muestra esto. Pero ¿y vos lo ves como autoritarismo? Y yo lo veo que sí, digamos, no había necesidad de humillarlo. Una cosa es corregirlo, decir, ¿sabes qué? Rabbi Yoshua, vos pensás que es... Yo en vez de humillarlo, ¿qué podría haber dicho Rabban Gamliel? Hoy se estudia todas las fuentes para decir si Filat Arbit, si la plegaria vespertina es Reshut
o Jova. Si es obligación o... Y vamos a discutir y te voy a demostrar cómo es esto. No, pero otro tema es que todos los cargos eran vitalicios, ¿no? Hasta que mueran, sí. Exacto. O que por algún motivo se deponga, como en estos casos. Claro. O que se vaya por algún motivo. También hay de Menageme y Shammai aparecen en No, la pero no era casos. que vos decías, bueno, cada tanto tiempo no se era reunía rotativo. la asamblea y volvía a votar. No, en Nací quedaba como Nací, a menos que hubiese un problema así o muriese. Y después subía el Beit Din y demás. Bueno, Elo, esto fue Rebelión en el Beit Midrash 1. Dale. La semana que viene va a ser Rebelión en el Beit Midrash 2. El capítulo 24 de PLF. Esta historia sobre Rabban Gamliel, Rabbi Yoshua, autoridad, autoritarismo. Ustedes tienen la última respuesta. Comenten, díganos qué les pareció. Buena semana. Chao.